Recuerdo como si fuera ayer la noche en que mi vida dio un giro ineludible. Tenía apenas 20 años y ya sentía en mis entrañas el agobio de la pobreza, la angustia de ver cómo cada día me alejaba más del sueño de una vida digna, de una existencia sin la constante preocupación de no tener lo suficiente. La ciudad en la que vivía era implacable, y cada rincón parecía recordarme mi destino ineludible, ser siempre el mismo joven insignificante, atrapado en una rutina de privaciones. Yo, cuyo corazón latía con la fuerza de la ambición, soñaba con cambiar mi suerte, con romper las cadenas que me mantenían encadenado a la mediocridad. Mis días transcurrían entre trabajos mal remunerados y noches de insomnio, donde la incertidumbre del futuro se mezclaba con la desesperanza. Mientras veía a mis amigos y conocidos triunfar, ganando dinero y alcanzando el éxito, la envidia se transformaba en un fuego que consumía cada fibra de mi ser. Una noche, en medio de esa espiral de frustración, me encontré navegando en foros y páginas de internet donde se contaban historias de pactos y milagros inexplicables. En uno de esos recodos oscuros de la red, leí sobre un consejero de la fortuna, una entidad que prometía cambiar la vida de aquellos dispuestos a arriesgarlo todo a cambio de alcanzar riquezas descomunales. La descripción era tan enigmática como seductora. Si anhelas el poder y el dinero sin límites, basta con sellar un pacto con las fuerzas más oscuras. Pero recuerda, nada es gratis. Años después, el precio se cobra en carne, en sangre, en la misma esencia de tu alma. Aquel mensaje caló hondo en mi interior. La idea de dejar atrás la pobreza, de tener en mis manos el poder de transformar mi destino, era tentadora hasta el extremo. Mi mente se llenó de imágenes de lujosos rascacielos, autos de lujo, fiestas interminables y una vida sin preocupaciones. El anhelo de escapar de la miseria se convirtió en una obsesión, y cada noche, mientras el sueño me era esquivo, mi mente divagaba en escenarios de una existencia dorada. Fue en una de esas noches de insomnio, cuando la soledad y la desesperación parecían haberse apoderado de mi ser, que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No pude evitarlo. Sentí que el destino me empujaba a dar un paso al abismo, a apostar todo por un sueño que, aunque parecía inalcanzable, brillaba con la intensidad de una promesa de redención. Recuerdo haber salido de mi modesto departamento con una mezcla de terror y determinación. Caminé por calles desiertas, con la luna escondida tras nubes oscuras, hasta llegar a un callejón olvidado donde, según rumores anónimos, se reunían aquellos que habían hecho pactos en secreto. Allí, en la penumbra, encontré a un hombre encapuchado, cuya figura se desvanecía entre la oscuridad y la neblina. No hubo palabras, el ambiente se cargó de un silencio casi sagrado. Solo pude intuir, a través de un estremecimiento que recorrió mi cuerpo, que él era el mensajero de aquello a lo que había aspirado durante tanto tiempo. Sin titubear, seguí las instrucciones que, en mi mente febril, me dictaban. En un pequeño altar improvisado, en medio de la nada, extendió sus manos y, en un acto tan simple como macabro, me entregó un papel en el que se detallaban las condiciones del pacto. Ganarás en el casino, te harás millonario y el éxito te sonreirá. Pero, años después, cuando creas haber disfrutado de todo lo que deseas, yo vendré a cobrar mi deuda, tu alma. Esa frase, repetida en mi mente una y otra vez, retumbaba como un eco siniestro. La tinta negra del documento parecía absorber la luz de la noche, y mientras firmaba, sentí como si una corriente helada recorriera cada parte de mi ser. Fue el instante en que sellé mi destino, en el que mi anhelo de riqueza se transformó en un pacto con fuerzas que yo apenas comprendía. Los días posteriores al pacto transcurrieron en un torbellino de emociones. Al principio, nada parecía haber cambiado, y mi mente se debatía entre la incredulidad y la esperanza. Pero, poco a poco, mi suerte comenzó a dar giros inesperados. Empecé a ganar en el casino, a recibir oportunidades de negocios que, de otro modo, jamás habrían cruzado mi camino. Era como si el destino, ahora regido por una fuerza oscura, se hubiera puesto de mi lado. Con cada victoria, mi cuenta bancaria crecía y mi vida se transformaba ante mis propios ojos. De ser un joven desesperado y pobre, me convertí en un empresario en ascenso, un hombre admirado por su aparente genialidad y, sobre todo, por su imparable ascenso a la fortuna. El éxito me envolvía como una niebla, y pronto, mi nombre comenzó a sonar en círculos exclusivos, en medios de comunicación y en conversaciones cargadas de envidia. Sin embargo, a medida que la riqueza se hacía más presente, una sombra comenzaba a crecer en mi interior. No era la sombra de la pobreza que había abandonado,
sino una oscuridad nueva, una sensación de culpa y temor que no podía ignorar. Durante las noches, cuando el bullicio del mundo parecía apagarse, mi mente se llenaba de recuerdos vagos y aterradores, visiones de un hombre encapuchado, de un papel sellado con tinta negra, y de una voz que susurraba que el precio debía ser pagado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde la penumbra, que cada victoria en el casino era una cuenta pendiente que se acumulaba en el oscuro libro del destino. El éxito, que inicialmente había sido mi salvación, se estaba convirtiendo en una condena. La gente me miraba con admiración, pero en el fondo, sabía que mi alma estaba comprometida con un destino ineludible. Pasaron los años, y mi fortuna se consolidó de manera innegable. Los lujos se sucedían sin pausa, mansiones, autos deportivos, viajes exóticos y una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia, una inquietud persistente se instaló en lo más profundo de mi ser. Esa inquietud, ese murmullo de culpa y temor, se manifestó en sueños y en episodios de insomnio. Cada noche, al caer la oscuridad, sentía que el ambiente se transformaba, que la realidad se volvía difusa y que una presencia invisible se cernía sobre mí. Una noche, mientras regresaba de una gala de negocios, noté en el reflejo de un escaparate la silueta de un hombre que no pertenecía a ese mundo. La figura estaba parada, inmóvil, con una mirada que parecía atravesarme. Mi corazón se aceleró y, por un instante, pensé que era mi imaginación. Pero la sensación persistió durante semanas. Empecé a recibir advertencias en forma de sueños, imágenes de fuego, de una figura encapuchada y, sobre todo, de una voz que repetía incesantemente que el precio del pacto debía ser pagado. No era la voz de un simple hombre, era el eco del diablo, la manifestación de aquello con lo que había sellado mi destino. A medida que los sueños se volvían más intensos, mi vida diaria se llenaba de pequeños sucesos inquietantes. Objetos se movían sin razón, la temperatura en ciertas habitaciones caía de forma abrupta y, en ocasiones, creía escuchar susurros en la penumbra de mi lujoso despacho. Cada uno de estos incidentes era un recordatorio de que la riqueza que había conseguido no era gratuita. La sombra del pacto me seguía, una cuenta pendiente que, inevitablemente, tendría que saldar. El terror que me embargaba era tan intenso que, en ocasiones, me encontraba al borde de la locura. Durante noches interminables, luchaba contra la creciente sensación de culpa y la inminente llegada de mi condena. Las festividades y las celebraciones de mi éxito se veían ensombrecidas por el peso del destino. En medio de la euforia, sentía que el diablo me observaba, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le correspondía. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, en medio de una tormenta que parecía querer borrar todo rastro de la ciudad, sentí que el ambiente se volvía irreal. La luz de las velas parpadeaba de forma caótica y, en un instante de total desesperación, cerré los ojos y dejé que el terror me invadiera. En ese momento, mi mente se llenó de visiones, recuerdos de mi juventud, del momento en que firmé el pacto, de la figura encapuchada y del susurro del diablo que me prometía riquezas a cambio de mi alma. Fue un instante tan intenso que mi cuerpo tembló, y sentí como si mi alma estuviese a punto de desprenderse de mi ser. Ese episodio marcó el inicio de una transformación dolorosa. Comencé a buscar desesperadamente una salida, a investigar antiguos rituales y textos esotéricos que prometieran liberación. Consulté a expertos en lo oculto, a chamanes y a aquellos que afirmaban haber sido testigos de pactos similares. Cada conversación, cada página de esos antiguos manuscritos, era un recordatorio de que el precio de la ambición era mucho mayor de lo que uno podía imaginar. Descubrí que, en muchas culturas, los pactos con el diablo se sellaban con la promesa de riquezas inmediatas, pero que, a la larga, la deuda se cobraba de manera implacable. Las leyendas decían que, cuando llegaba el momento del cobro, el diablo reclamaba no solo la vida, sino el alma entera del incauto. Esa revelación me llenó de un terror inefable, pues comprendí que mi existencia estaba en juego y que, sin importar cuántos éxitos acumulara, el precio final era inevitable. Con el corazón destrozado y el alma marcada, emprendí una búsqueda desesperada por redimirme, por encontrar la manera de romper el pacto que había sellado mi destino. La idea de devolver lo que había ganado me parecía imposible, pero la angustia de saber que mi alma estaba en poder del diablo me impulsaba a actuar. Viajé a lugares oscuros y olvidados, consulté a viejos sabios y recorrí bibliotecas en busca de textos que hablaban de redención y de cómo revertir los pactos infernales.
Cada pista era una luz en medio de la oscuridad, cada palabra antigua, un intento por deshacer el nudo del destino. Pero en cada paso, el recuerdo del pacto se hacía más presente, la imagen del joven desesperado, la firma temblorosa en aquel papel y la fría promesa del diablo que, años después, vendría a cobrarme su precio. Durante meses, realicé rituales de expiación, ofrendas y plegarias en la soledad de mi lujoso departamento, tratando de encontrar una manera de salvar lo que quedaba de mi alma. Cada noche era una lucha contra la desesperación y contra las visiones infernales que se colaban en mi sueño. En ocasiones, llegué a creer que, si pudiera renunciar a todo lo material, si entregaba lo que más amaba, tal vez el diablo se contentaría con un precio menor. Pero la idea de perder la fortuna, de renunciar a la vida que tanto había anhelado, era insoportable. Mis días se llenaron de una dualidad desgarradora. La euforia de la riqueza se contraponía a la agonía de saber que mi alma estaba en deuda. Cada transacción, cada inversión, cada triunfo en el casino era una especie de martillazo que recordaba la promesa oscura. La fama y el éxito se convirtieron en una carga insoportable, y en el silencio de la noche, las voces de mi pasado resonaban con fuerza, recordándome que había hecho un pacto con el diablo. Llegó el día fatídico. Durante años, había vivido en un estado de ambivalencia, disfrutando de la riqueza sin comprender plenamente el precio que eventualmente tendría que pagar. Una mañana, al despertar, sentí una extraña pesadez en el aire, una sensación de presagio que no podía ignorar. Los eventos del día transcurrieron con normalidad, pero en mi interior sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio y la oscuridad se extendía como un manto, la presencia se manifestó de forma ineludible. Fue en una sala oscura de mi mansión, mientras revisaba documentos y cifras que confirmaban mi éxito, cuando el ambiente se volvió gélido. Una sombra, imponente y casi palpable, se deslizó por el pasillo. No era una simple alucinación, sino la manifestación del diablo, el cobrador de mi deuda. La figura, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que destilaba perversidad, se acercó lentamente. Durante ese instante, mi mente se llenó de recuerdos, la noche en que firmé el pacto, el temor que sentí, y ahora, el ineludible recordatorio de que mi alma era el precio de mi fortuna. El terror me paralizó. No había palabras, solo un silencio aplastante que resonaba en cada rincón de mi ser. El diablo, o aquello que lo representaba, no tuvo necesidad de pronunciar palabra alguna. Su presencia era suficiente para transmitir la condena. Su mirada me atravesaba, y sentí como si cada grano de mi existencia estuviese siendo evaluado, contado, juzgado. En ese momento comprendí que el tiempo de la impunidad había terminado, que la ambición sin límites tiene un costo inexorable. La experiencia fue tan devastadora que durante días me sumí en una profunda desesperación. La fama, el éxito y la riqueza se volvieron insignificantes frente a la magnitud del precio que debía pagar. Cada objeto, cada recuerdo, me recordaba aquel instante, y la culpa se mezclaba con el terror en un cóctel que amenazaba con destruirme por dentro. Con el alma desgarrada y el futuro incierto, emprendí un viaje interior para encontrar la manera de redimirme, de salvar lo que quedaba de mí antes de que el diablo reclamara mi alma por completo. La búsqueda no fue sencilla. Cada paso me enfrentaba a recuerdos dolorosos, a decisiones impensables y a la cruda realidad de haber vendido mi esencia en un momento de desesperación. En esos días de agonía, recurrí a la meditación y a antiguas prácticas espirituales. Me encerré en mi mansión, apartado del bullicio y de la fama, y dediqué cada momento a buscar respuestas en lo profundo de mi ser. Leí textos sagrados, consulté a expertos en lo oculto y me sumergí en rituales que prometían la purificación del alma. Cada noche, mientras el mundo dormía, me enfrentaba a mis propios miedos en un intento desesperado por encontrar la redención. En medio de esa lucha interna, empecé a ver destellos de esperanza. Había momentos en que, al cerrar los ojos, veía una luz tenue en la oscuridad, una imagen de paz que contrastaba con la sombra del pacto. Era como si mi alma, a pesar de estar marcada por el precio del diablo, aún tuviera la capacidad de brillar, de renacer. Esos momentos eran fugaces, pero me daban fuerzas para seguir adelante, para no dejar que la culpa me consumiera por completo. Llegó el momento en que supe que debía enfrentar de manera definitiva la sombra que había cobrado mi alma. No había vuelta atrás, mi destino, sellado años atrás, exigía ser confrontado. Con el corazón en un puño y la mente inundada de recuerdos y pesadillas, me preparé para un último ritual.
Decidí reunirme en un antiguo santuario, un lugar apartado donde la energía de la tierra se sentía pura y, a la vez, cargada de una fuerza ancestral. Allí, en medio de la noche, rodeado de velas y símbolos trazados con tiza, me dispuse a llamar a las fuerzas de la redención. El ambiente se volvió casi irreal. La tormenta rugía en el exterior y el sonido del viento se mezclaba con mi respiración agitada. Con el alma desnuda, recité cánticos y plegarias con la esperanza de revertir el pacto. Cada palabra era un grito de desafío, cada suspiro, una súplica para liberar mi esencia. Por horas, me entregué a esa lucha interior, enfrentando cada uno de mis temores y recordando el precio de la ambición. En un instante que me pareció eterno, la atmósfera se cargó de una luz intensa. Una figura, etérea y luminosa, apareció frente a mí. No era la figura oscura del diablo, sino algo que representaba la posibilidad de redención, un símbolo de perdón que contrastaba con toda la oscuridad que había invadido mi ser. La presencia se extendió, llenando el santuario con una energía cálida y reconfortante. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, una parte de mi alma estaba siendo sanada, que la cicatriz dejada por el pacto comenzaba a cerrarse. Esa noche, mientras el ritual llegaba a su fin, supe que, aunque el precio del pacto siempre me perseguiría, había encontrado en mí la fuerza para desafiarlo. No podía borrar lo sucedido, pero sí podía elegir cómo vivir con ello. La redención, comprendí, no era la eliminación total del dolor, sino la capacidad de transformar el terror en una lección, de convertir la culpa en una fuente de crecimiento. Con el alba, la tormenta se disipó y la luz del sol se filtró a través de las nubes, marcando el inicio de un nuevo día. Mientras salía del santuario, sentí que algo en mi interior había cambiado para siempre. La riqueza que tanto anhelé, la fortuna que había alcanzado a expensas de un pacto oscuro, ya no tenía el mismo sabor. Cada logro, cada premio, se veía teñido por el recuerdo de lo que había perdido en el camino. A lo largo de los días siguientes, la sombra del pacto seguía presente en mis pensamientos, pero ya no me dominaba. Había aprendido a ver mi vida con otros ojos, a comprender que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar nuestros miedos y de aceptar el precio de nuestras decisiones. El éxito, por más brillante que fuese, no podía compararse con la redención de recuperar un alma que se creía perdida. Volví a la ciudad con una nueva perspectiva. La fama, los lujos y el dinero se habían convertido en meros accesorios, insignificantes ante la importancia de mi búsqueda interior. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba aquella oscura promesa y el rostro siniestro que había visto en mis peores pesadillas. Pero también veía destellos de luz, de esperanza, como si mi alma, a pesar de todo, se resistiera a sucumbir al abismo. La vida en la que había construido mi imperio se transformó en una lección constante de humildad. Comprendí que no se puede escapar del pasado, pero sí se puede aprender de él. La experiencia me enseñó que el verdadero valor no radica en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de vivir en paz con uno mismo, de encontrar la redención en cada acto de sinceridad y de coraje. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, me doy cuenta de que mi historia es mucho más que el relato de un joven ambicioso que pactó con el diablo para evitar la pobreza. Es la crónica de un alma que, en su búsqueda desesperada de redención, descubrió que el precio de la ambición es ineludible y que la verdadera riqueza reside en la paz interior. Cada experiencia vivida, cada noche de terror y cada amanecer de esperanza se han convertido en parte de mi ser. He aprendido que los pactos con fuerzas oscuras dejan cicatrices que, aunque dolorosas, también pueden ser el origen de un crecimiento personal inigualable. La culpa y el miedo son parte de la existencia, pero también lo es la capacidad de transformar el dolor en fuerza, de convertir el terror en una oportunidad para renacer. Recuerdo con dolor el momento en que, en plena soledad, vi reflejada en el espejo la marca del pacto, una sombra que se desvanecía lentamente, como si quisiera borrar el recuerdo de aquel acto desesperado. Pero esa marca se quedó, grabada en mi alma como un recordatorio eterno de que cada decisión tiene su precio, y aunque a veces el peso de ese pasado me aplasta, también me impulsa a buscar una vida auténtica, en la que la ambición no sea más fuerte que el deseo de redención. Hoy, al mirar atrás, veo un camino lleno de luces y sombras, de momentos de gloria y de instantes de desesperación. Mi vida, transformada por el pacto con el diablo, es la prueba de que los deseos humanos, por intensos que sean, pueden llevarnos a tomar decisiones de las que es imposible escapar. La fortuna que obtuve fue inmensa, pero también lo fue el precio que pagué,
el recuerdo perpetuo de una noche en la que vendí mi alma, y la certeza de que, en algún momento, el diablo vendría a reclamar lo que le correspondía. A través de esta crónica, deseo que aquellos que lean estas palabras comprendan que la ambición desmedida tiene sus límites y que el poder del deseo puede abrir puertas hacia abismos insondables. No se trata de condenar el anhelo de superación, sino de advertir sobre las consecuencias de ceder ante la tentación de obtener riquezas a cualquier costo. La redención, aprendí, no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, sino un camino largo y doloroso que implica enfrentar nuestros miedos, reconocer nuestros errores y, sobre todo, encontrar la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos. Mi historia es una advertencia, un grito ahogado en la oscuridad que clama porque nunca olvidemos que el alma es lo más valioso que tenemos, y que venderla, por más tentadora que parezca la promesa de riqueza, siempre tiene un precio devastador. Hoy, al transcribir estas líneas, aún siento el eco de aquellas noches fatídicas. El joven que no quería ser pobre y que, en su desesperación, pactó con el diablo, es parte de mi historia, pero también lo es el hombre que aprendió, a través del sufrimiento y del miedo, a valorar la esencia de su alma. Mi rostro, marcado por el éxito y la condena, es un testamento de que la ambición sin límites puede llevarnos a lugares oscuros, pero también de que, en medio del horror, siempre existe la posibilidad de redención. Si algo he aprendido en estos años es que la vida es una lucha constante entre la luz y la sombra. Cada decisión, cada pacto, cada ambición desenfrenada deja una huella imborrable, y aunque mi alma aún lleva la marca del diablo, he encontrado en mi interior la fuerza para seguir adelante, para transformar el dolor en una lección de vida y para enfrentar el futuro con una renovada esperanza. Este relato es mi confesión, mi testamento de lo inexplicable. Quiero que quienes lo lean comprendan que, a veces, los atajos hacia el éxito pueden ser trampas mortales, y que la verdadera riqueza reside en la integridad del alma. No se trata de renunciar a nuestros sueños, sino de aprender que, en la búsqueda de la grandeza, jamás debemos perder de vista lo que realmente somos. Así concluye mi crónica, la historia de un joven que, en su afán por escapar de la pobreza, se adentró en los abismos del pacto con el diablo y descubrió, años después, que el precio de la fortuna era su alma. Este relato, tan trágico como impactante, es una advertencia para todos aquellos que, cegados por la ambición, están dispuestos a vender lo más valioso de sí mismos por un sueño efímero. No hay palabras que puedan reparar el daño causado, ni rituales que borren la huella de aquella noche fatídica. Lo único que queda es la lección aprendida en el dolor, que la verdadera grandeza no se mide en la cantidad de riqueza acumulada, sino en la capacidad de enfrentar nuestros miedos, de aprender de nuestros errores y de mantener intacta la esencia de nuestro ser. Si algo deseo que perdure tras la lectura de estas líneas es la comprensión de que, aunque el diablo siempre estará al acecho, esperando el momento de reclamar lo que le corresponde, la redención es posible. Cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, la oportunidad de enmendar el camino recorrido y de encontrar, en medio de la oscuridad, una chispa de luz que nos guíe hacia un futuro en el que el alma, por sobre todas las cosas, sea lo primero y lo último que valoremos. El pacto millonario. Todo comenzó en una noche de insomnio, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada y la ciudad dormía ajena al destino que yo estaba a punto de sellar. Mi vida, aunque cómoda, estaba plagada de inseguridades y de un anhelo insaciable de éxito. Desde joven, había soñado con ser millonario, con transformar mi existencia y, en el proceso, dejar atrás las sombras de mi pasado humilde. Sin embargo, por más que trabajaba y me esforzaba, el éxito parecía siempre escaparse de mis manos. Fue en esa soledad de la noche cuando, en un instante de desesperación, me vi confrontado con una figura que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo claramente la sensación de vacío y desesperanza que me embargaba mientras caminaba por mi pequeño departamento en el centro de la ciudad. El ruido distante de la urbe se mezclaba con el eco de mis pensamientos y me sentía atrapado en un ciclo interminable de mediocridad. En ese estado de ánimo, sin ver otra salida, busqué en internet relatos y leyendas sobre pactos, sobre cómo algunos habían logrado alcanzar fortunas descomunales a costa de vender el alma. La idea, aunque perturbadora, encendió en mí una chispa de esperanza y ambición que no podía ignorar. Fue entonces cuando apareció, en una página oscura y anónima, la mención de un consejero de la fortuna, un ente o persona misteriosa que prometía cambiar el destino de aquellos que se atrevieran a pactar con fuerzas de ultratumba. La descripción era vaga, casi mítica,
Quien anhele la riqueza sin límites y esté dispuesto a pagar el precio, encontrará en la oscuridad un aliado dispuesto a cumplir sus deseos. No pude resistir la tentación y en medio de mi desesperación, contacté con ese interlocutor a través de un correo electrónico cifrado. Durante días, intercambiamos mensajes crípticos. Cada palabra estaba impregnada de una ambigüedad que me fascinaba y aterrorizaba a la vez. Las respuestas eran siempre breves, casi como si quisieran mantener un velo de misterio sobre lo que estaba por suceder. Finalmente, en una noche sin luna, recibí el mensaje definitivo: debía reunirme en un lugar apartado, en las afueras de la ciudad, para sellar el pacto. En mi mente, la idea se fusionaba con mi anhelo de escapar de la mediocridad y alcanzar la riqueza desmesurada. No tardé en tomar la decisión. La cita fue en un viejo estacionamiento abandonado, a las afueras de la ciudad, un sitio donde la oscuridad era tan densa que parecía tragar la luz. Llegué vestido con ropas oscuras, casi como para pasar desapercibido, aunque mi corazón latía con fuerza, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida de forma irreversible. Allí, entre sombras y el eco lejano de la ciudad, apareció una figura alta y encapuchada. No distinguí rasgos en su rostro, solo percibí una presencia imponente y fría, como si la mismísima noche se hubiera personificado. Sin necesidad de palabras, el misterioso interlocutor extendió un cuaderno de cuero gastado, en el que se describían las condiciones del pacto. Para recibir la fortuna que deseas, deberás entregarme aquello que consideres más valioso. Una vez sellado el acuerdo, tu suerte cambiará y ganarás en el casino, multiplicando tu riqueza de forma inimaginable. Pero recuerda, todo precio tiene su costo. La propuesta era tentadora, y mi mente, cegada por la ambición, apenas dudó. Con manos temblorosas, firmé el documento en tinta negra, sellando mi destino en un acto casi ritual. Mientras firmaba, sentí una corriente helada recorrer mi espina dorsal, y por un breve instante, la figura encapuchada inclinó la cabeza como si reconociera la magnitud de mi decisión. Luego, en un silencio que se extendió hasta el amanecer, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de un destino ya ineludible. Al volver a mi departamento, el ambiente parecía cargado de una energía inusual. Durante los días siguientes, noté cambios sutiles en mi existencia. Una extraña suerte comenzó a acompañarme, oportunidades inesperadas, reuniones que resultaron ser la puerta a grandes negocios y, sobre todo, la inminente apertura de un casino en el que yo, sin haberlo planeado, me vi favorecido por la fortuna. Poco a poco, mi vida se transformó. Las deudas se fueron disipando, mi cuenta bancaria se llenaba y mi reputación en el mundo empresarial crecía de forma exponencial. Cada logro era una confirmación de que el pacto había dado frutos, pero en mi interior, un temor indescriptible comenzaba a arraigar. Las noches, en particular, se volvieron un momento de inquietud. Al caer la oscuridad, mi mente se llenaba de imágenes fragmentadas, sombras que se movían en la penumbra, voces que susurraban advertencias y una presencia que parecía observar cada uno de mis movimientos. El éxito me había convertido en un hombre admirado y temido, pero en el silencio de la noche no podía evitar sentir que algo siniestro se gestaba en las sombras de mi fortuna. Con el pasar del tiempo, comencé a experimentar episodios de insomnio en los que despertaba empapado en sudor frío, con el eco de una risa distorsionada resonando en mis oídos. Escribía en mi diario, tratando de entender lo inexplicable. ¿Sería posible que la riqueza adquirida a través del pacto estuviera maldita? ¿Acaso el precio de la fortuna era mucho más alto de lo que había imaginado? Apenas 6 meses después de sellar el pacto, mi vida alcanzó un punto de inflexión. Conocí el casino donde, según lo prometido, mi suerte se multiplicaría. Era un lugar lujoso, lleno de luces, música y una atmósfera de desenfreno. Todo en el ambiente parecía vibrar con la energía de la fortuna y yo me convertí en uno de sus jugadores predilectos. Con cada apuesta, el azar parecía favorecerme y en una noche memorable, gané una suma de dinero que superó todas mis expectativas. Esa victoria fue el punto culminante de mi transformación. De un hombre común, pasé a ser considerado un prodigio, un empresario que había alcanzado el éxito de la noche a la mañana. La prensa comenzó a hablar de mí y mi rostro apareció en portadas de revistas y periódicos. Sin embargo, entre los aplausos y la admiración, una sombra oscura se cernía sobre mi alma. A medida que mi fortuna crecía, también lo hacía la sensación de estar siendo observado.
En las noches posteriores a mis victorias, mientras regresaba a mi lujoso departamento, noté que en los reflejos de las ventanas y en los espejos se dibujaban figuras que no pertenecían a este mundo. Una de esas figuras, con la silueta vagamente humana, parecía imitar mis movimientos, observándome con unos ojos vacíos que reflejaban una condena ineludible. Esa imagen me heló la sangre y comprendí que el pacto tenía un precio, uno que iba más allá de la simple pérdida de lo que uno amaba. La sensación de ser observado se intensificó con el paso de los meses. Empecé a recibir sueños perturbadores en los que veía al misterioso consejero de la fortuna, con su rostro oculto bajo la capucha, y al diablo en persona, con una sonrisa que mezclaba seducción y amenaza. En esos sueños, el diablo me recordaba constantemente que el éxito no es un regalo gratuito, sino un precio que se paga con la esencia misma de uno. Cada día, al despertar, me encontraba con una sensación de vacío en el pecho, como si algo se hubiera arrancado de mi interior. Los días de gloria y la euforia del casino no lograban disipar la creciente angustia que me invadía. Las voces en la noche se hicieron más claras, y en el silencio, oía murmullos que decían que la fortuna obtenida a través del pacto estaba destinada a consumirse en un fuego infernal, y que mi alma pronto pertenecería a quien había sellado mi destino. Empecé a notar que ciertos objetos en mi departamento se movían sin explicación. Las sombras se alargaban de forma antinatural, y a veces, en la penumbra, pude ver figuras que parecían emergir de las paredes, como si el mismísimo infierno hubiera decidido manifestarse en mi hogar. Esa atmósfera opresiva me llevó a consultar a expertos en lo oculto y a buscar respuestas en textos antiguos, pero ninguna de las explicaciones ofrecidas lograba disipar el terror que me invadía. Conforme la culpa y el temor se acumulaban, mi salud mental comenzó a deteriorarse. La euforia del éxito se transformó en un tormento constante, en el que cada noche era una lucha por mantener la cordura. Comencé a tener episodios de ansiedad extrema, en los que mi visión se distorsionaba y el tiempo parecía desintegrarse en una maraña de recuerdos y visiones infernales. Una noche, mientras me encontraba solo en mi oficina, en medio de un arranque de pánico, vi cómo el ambiente se transformaba ante mis ojos. La habitación se volvió oscura y las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vi, una figura imponente, con la piel oscura y ojos llameantes, que emergía de la penumbra. No era la figura encapuchada del consejero, sino algo mucho más aterrador, el mismísimo diablo, o al menos la manifestación de aquello con lo que había pactado mi alma. Esa aparición fue tan intensa que durante varios minutos mi mente se inundó de un terror inefable. Sentí que cada parte de mi ser estaba siendo consumida por una llama fría, y que el precio del pacto se manifestaba en ese instante de forma brutal. No hubo gritos ni palabras, solo el silencio atronador de una condena inminente. Esa noche, mi cordura se tambaleó al borde del abismo, y comprendí que había abierto una puerta de la que, quizás, no habría retorno. A pesar de la desesperación y del terror, en lo más profundo de mí se encendió una chispa de rebeldía. No podía seguir viviendo bajo la sombra de ese pacto, debía encontrar una forma de liberarme del precio que había pagado. Empecé a investigar, a sumergirme en textos antiguos y a consultar a expertos en rituales y exorcismos. La tarea no era fácil, pues lo que se buscaba era revertir un acuerdo sellado con la esencia misma del alma. Durante meses, realicé pequeños rituales en secreto, tratando de buscar en el simbolismo y en la tradición esotérica alguna clave que me permitiera recuperar lo perdido. Cada intento era un acto de fe, una súplica desesperada para que la oscuridad que me consumía cediera ante la luz. En mis investigaciones descubrí que muchos, a lo largo de la historia, habían intentado liberarse de pactos infernales, pero pocos lograron hallar una solución definitiva. El precio, siempre, era altísimo. Debías enfrentar tus propios miedos, aceptar tu culpa y, en ocasiones, renunciar a aquello que más amabas. La idea de sacrificar algo que me era muy querido me atormentaba, pero comprendí que no tenía alternativa. Mi alma estaba en juego, y cada día que pasaba sin encontrar una solución me acercaba más al abismo. Así, en un último acto de desesperación, decidí realizar un ritual de redención en mi propia casa, en una noche en la que la tormenta rugía afuera y la oscuridad parecía envolverlo todo. Con velas, inciensos y antiguos amuletos, preparé un pequeño altar en mi sala de estar. Recité cánticos y plegarias que había aprendido de viejos manuscritos, mientras la lluvia golpeaba la ventana con furia.
Sentí que el ambiente se cargaba de una energía casi tangible, y por un breve instante, creí ver destellos de luz en medio de la oscuridad. La figura oscura del diablo se manifestó de nuevo, pero esta vez, parecía vacilar ante mi determinación. No puedo decir que logré expulsarlo por completo, pero sí sentí que la presión en mi interior disminuía, como si, al enfrentar mis propios miedos, estuviera recuperando parte de mi humanidad. Con el paso del tiempo, mi fortuna en el casino continuó en ascenso. Gané innumerables partidas, y mi imperio empresarial se expandió de forma vertiginosa. La prensa hablaba de mí como del empresario afortunado, y la gente admiraba mi éxito. Sin embargo, en el fondo, sabía que la riqueza adquirida a través del pacto era una daga de doble filo. Cada billete que contaba, cada inversión que realizaba, me recordaba el precio que había pagado, el oscuro secreto que me perseguía en cada sombra. Aunque mis días se llenaron de la euforia del éxito, las noches volvían a ser un tormento. Las visiones se hicieron más intensas y las apariciones más frecuentes. Durante horas, permanecía despierto, escuchando voces que me acusaban de traición y recordándome que el pacto no se podía romper sin consecuencias. Mi alma estaba atrapada en un ciclo de gratitud y culpa, de éxito y desesperación, y comprendí que mi vida había sido un experimento macabro en el que la ambición había abierto una puerta a un mundo del que no podía escapar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del consejero encapuchado, del diablo con su sonrisa pérfida y del casino repleto de luces que se mezclaban en un torbellino de deseo y terror. Esa dualidad me destrozaba por dentro, y empecé a buscar en la soledad de mi alma la respuesta a la pregunta, ¿vale realmente la pena vender el alma por la fortuna? El inevitable colapso llegó de forma tan repentina como lo había anticipado en mis peores pesadillas. Una noche, tras una jornada de excesos y de euforia desenfrenada, me encontré en mi lujoso despacho, rodeado de documentos y cifras que confirmaban mi éxito, pero sintiéndome vacío y desgarrado por dentro. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía ajena a mi agonía, la presencia oscura se manifestó con una fuerza devastadora. Sentí que la habitación se encogía, que las paredes se cerraban sobre mí, y que el peso del pacto se volvía insoportable. En un momento de desesperación, caí de rodillas y comencé a gritar, suplicando al destino que me liberara de la condena. Fue entonces cuando, en medio de ese caos, tuve una visión, una serie de imágenes interconectadas que revelaban la verdad oculta tras mi pacto. Vi al joven que era yo, desesperado y hambriento de poder, enfrentándose a un ser infernal que le ofrecía la llave de la riqueza a cambio de su esencia. La imagen era tan real y tan dolorosa que sentí como si mi alma se partiera en 1000 pedazos. Esa revelación me sacudió hasta lo más profundo. Comprendí que mi éxito había sido construido sobre la base de una traición a mí mismo, de un sacrificio que me había dejado marcado para siempre. La fortuna no era más que un velo que ocultaba la oscura realidad. Mi alma estaba condenada a vagar en la penumbra, atormentada por la voz del diablo y el eco de mis propios errores. No había manera de escapar de ese destino sin enfrentar, de forma definitiva, el precio del pacto. A partir de ese momento, emprendí una búsqueda desesperada por redimirme, por encontrar la forma de reparar el daño irreparable que había causado. La ambición y el éxito ya no tenían el mismo sabor, cada logro se veía teñido por la culpa y el miedo. Decidí que debía romper el pacto, aunque la tradición esotérica indicara que esto era casi imposible sin perderlo todo. Con la ayuda de antiguos rituales, de textos arcanos y de conversaciones secretas con expertos en lo oculto, me sumergí en una investigación que me llevó a lugares insospechados. Viajé a bibliotecas olvidadas, consulté a chamanes y recorrí rutas espirituales que me pusieron en contacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. Cada paso en esa búsqueda me acercaba a la posibilidad de redención, pero también me recordaba que el precio a pagar podría ser mi propia existencia. Durante meses, realicé rituales en solitario, tratando de deshacer el nudo que selló mi destino. En noches de insomnio, en medio de cánticos y plegarias, sentí como una parte de mí se liberaba, aunque otras se aferraban con una fuerza inhumana. El conflicto interno era insoportable, y cada éxito en mi búsqueda venía acompañado de un retroceso, de una sombra que se alzaba para recordarme que el pacto no se rompe fácilmente. Hubo momentos en los que, en plena noche, creí ver al diablo en forma de una figura imponente y aterradora, cuya mirada me atravesaba el alma. Esa presencia me recordaba que la redención era posible solo a cambio de un sacrificio mayor y que mi lucha no tenía fin.
Sin embargo, a pesar de la desesperanza, en lo más profundo de mi ser se encendió una luz, una determinación férrea de luchar contra la oscuridad que me consumía. Finalmente, llegó la noche en que decidí realizar el acto final, el último intento por liberarme de la maldición. Esa noche, la tormenta rugía afuera y el viento parecía aullar con furia. Me encerré en mi despacho, aquel santuario de éxito y desesperación, y preparé un ritual que había estudiado durante meses. Encendí velas negras, dispuse símbolos tallados en tiza en el suelo y me concentré en invocar las fuerzas de la redención. La atmósfera se volvió opresiva y el aire se llenó de una energía palpable. Durante horas, recité cánticos y plegarias, suplicando a las fuerzas del universo que me permitieran revertir el pacto, que me devolvieran lo que había perdido. En medio de esa tensión, mi mente se inundó de visiones, recuerdos de mi juventud, de mis ambiciones desmedidas, de la fría noche en que sellé mi destino. Sentí como si mi alma se desangrara en cada palabra, en cada suspiro de desesperación. En un momento de absoluta vulnerabilidad, sentí una presencia a mi lado. No era el diablo, sino algo diferente, una energía casi maternal que parecía ofrecerme consuelo y perdón. Por un breve instante, la figura se mostró como una luz tenue, un espectro de redención que contrastaba con la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo. Aquella visión me llenó de una esperanza que no había sentido en años, y supe que, a pesar de que el precio del pacto era inmenso, aún existía la posibilidad de resurgir de entre las sombras. Con lágrimas en los ojos y el corazón encogido, continué el ritual hasta el amanecer. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, sentí que algo en mí cambiaba. La presión, el dolor y la culpa parecían disiparse lentamente, como si el amanecer trajera consigo la promesa de un nuevo comienzo. No puedo decir que rompí el pacto por completo, pero sí logré liberarme de gran parte de la oscuridad que me había invadido, permitiéndome vislumbrar una vida en la que el éxito no estuviera teñido de condena. Con el transcurso de los días, mi vida comenzó a tomar una nueva dirección. El éxito en el casino y el ascenso en el mundo empresarial continuaron, pero ahora veía todo con otros ojos. La fortuna, que antes había sido mi obsesión, se convirtió en un recordatorio constante del precio que había pagado. Aunque la redención parcial me permitió recuperar algo de paz, el eco del pacto seguía resonando en mis noches y en mis recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche de tormenta y del ritual de redención. Veía la silueta del diablo, la imagen del consejero encapuchado y, en medio de todo, la figura maternal que me ofreció una luz de esperanza. Comprendí que mi camino estaba marcado por la dualidad, la riqueza y la condena, la ambición y el arrepentimiento, la luz y la sombra. Y aunque la batalla por la redención estaba lejos de haber terminado, cada amanecer era una victoria, un paso hacia la reconstrucción de mi alma. La prensa, que me había aclamado como el empresario afortunado, ignoraba por completo el precio de mi éxito. Nadie sabía de los pactos oscuros ni de las noches en que el terror me invadía. Mi secreto, tan doloroso y trágico, se convirtió en la carga que llevaba en silencio, en la marca indeleble de una ambición desmedida. Sin embargo, en esa lucha interna descubrí la verdadera fortaleza, la capacidad de enfrentar el dolor y de transformar el terror en una lección de vida. Hoy, mientras escribo estas líneas en un cuaderno gastado, me doy cuenta de que mi historia es mucho más que el relato de un empresario que ganó en el casino. Es la crónica de un alma que vendió su esencia en busca de la fortuna y que, en el proceso, pagó un precio que jamás imaginé. Cada noche, al mirar el horizonte, puedo sentir el eco del pacto, el murmullo de voces que me recuerdan mis propios miedos y la persistente sombra de la condena. He aprendido que los pactos con el diablo no son simples historias de ambición desmedida, sino advertencias sobre lo que sucede cuando se transgrede el equilibrio natural de la existencia. La ambición sin límites tiene un precio, y en mi caso, ese precio fue la cicatriz imborrable en mi alma, la marca que me recordó día tras día que la fortuna obtenida a costa de la condena no es más que una ilusión pasajera. Cada experiencia vivida, cada pesadilla y cada momento de euforia se entrelazaron para formar un relato que ahora comparto con ustedes, no para glorificar el éxito, sino para advertir sobre las sombras que se esconden tras la ambición. La historia del empresario que ganó en el casino, pero que antes pactó con el diablo, es la historia de mi vida, una vida marcada por la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. Aunque mi camino hacia la redención aún continúa, he aprendido a mirar al futuro con una mezcla de cautela y determinación.
La experiencia me enseñó que el verdadero valor de la vida no se mide en la riqueza material, sino en la capacidad de enfrentar nuestros miedos y de transformar el dolor en una fuerza que nos impulse a seguir adelante. Cada día es una lucha, cada amanecer una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido. A lo largo de este viaje, he descubierto que, a veces, las decisiones más impulsivas pueden dejar cicatrices que perduran para siempre. Sin embargo, también he aprendido que esas cicatrices pueden convertirse en lecciones que nos ayudan a crecer, a comprender que la redención es un proceso continuo y que, a pesar de los errores, siempre existe la posibilidad de encontrar la paz interior. Mi relato es una advertencia y, a la vez, un testimonio de la fortaleza humana. Quiero que quienes lean estas palabras comprendan que los pactos con el diablo, por muy seductores que parezcan, esconden un precio demasiado alto. La ambición, cuando se sale de control, puede llevarnos a extremos inhumanos, y la búsqueda desenfrenada del éxito puede condenarnos a vivir en una eterna dualidad de placer y dolor. Hoy, mi alma no es completamente libre, pero he aprendido a convivir con la sombra que la persigue. La luz de cada nuevo amanecer me recuerda que, aunque el pasado es inmutable, el futuro siempre ofrece una oportunidad para redimirnos. Aun cuando la marca del pacto sigue latente en mi ser, cada paso que doy me acerca un poco más a la paz que tanto anhelo. Esta es mi historia. La de un empresario que, en un acto desesperado, pactó con el diablo para hacerse millonario y, al ganar en el casino, encontró la fortuna que siempre había deseado, pero también una condena que lo persigue día y noche. Es el relato de un hombre que vivió el éxtasis del éxito y el horror de la perdición, una lucha constante entre la ambición y la culpa, entre la riqueza y la redención. A lo largo de estas páginas, he intentado ser fiel a la realidad de mis vivencias, describiendo con el mayor detalle posible la mezcla de euforia y terror que marcó cada instante de mi existencia. No hay en mi relato héroes ni villanos claramente definidos, solo la cruda verdad de un ser humano que se enfrentó a lo inexplicable y que, a pesar del precio pagado, sigue en la búsqueda eterna de un mañana en el que la luz venza finalmente a la oscuridad. Que estas palabras sirvan de advertencia para quienes anhelan la riqueza sin límites y de consuelo para aquellos que han sentido, al filo de la noche, el eco de decisiones que jamás se pueden olvidar. Porque en cada pacto, en cada ambición desmedida, yace la posibilidad de redención, pero también la sombra eterna de lo que una vez se decidió vender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.